antes de que el sol rompa el horizonte, antes de que el cementerio despierte con pasos pesados y llantos ahogados. Wai-Ahi, él impecable en su traje oscuro, el cabello plateado peinado hacia atrás, un hombre que parece tenerlo todo, excepto aquello que perdió en la hierba aún está húmeda por el rocío cuando se arrodilla. Cada mañana del 9 de junio la misma escena se repite desde hace 7 años. No se dice una sola palabra, solo un silencio que grita y una flor blanca dejada sobre el mármol frío de la lápida que dice Gabriel Siuvera, 1995-2018, An, hijo amado en eterno. Ya no lloran, las lágrimas se secaron en el 3er año. Ahora solo queda un vacío que pesa más que el propio luto, un tipo de dolor que no se expresa, solo se carga. Si te hubiera escuchado aquella noche, quizás, note, el pensamiento ni un callow haze, porque terminarlo sería admitir que ya es tarde, que no hay vuelta atrás. Culo roto, tal vez ni el tiempo pueda repararlo. Gabriel era todo lo que él jamás fue, amable, impulsivo, libre. No heredó la frialdad de los negocios ni la distancia calculada con la que él se protegía del mundo. Solo heredó el corazón de su madre. Y quizá por eso se fue demasiado pronto, porque los buenos corazones, en un mundo como este, a veces son aplastados antes de florecer en ese día. Sin embargo, algo fue distinto. Al darse vuelta para irse, las vio. 2 niñas tan pequeñas a 8, quizás 9 años, sentadas frente a la misma lápida donde él acababa de rezar, silenciosas, las manos juntas, cabezas inclinadas. Anne se detuvo. Ellas no notaron su presencia. Wise quedaron allí, inmóviles, durante largos minutos. Algo dentro de él se estremeció. No era rabia ni tristeza, era algo que no sabía nombrar. Algo antiguo, quizá enterrado junto con Gabriele en cuando las niñas se levantaron, dio un paso al frente, pero dudó. Caminaron en silencio hasta el portón de hierro del cementerio, sin flores, sin adultos, sin prisa. Y entonces, contra todos sus patrones, la siguió. No sabía por qué, solo sabía que tenía que hacerlo. Tal vez porque, por primera vez en años, sintió que aún había algo por descubrir. O tal vez zeta menos, y eso jamás lo admitiría, porque vio en sus ojos el mismo brillo que un día perteneció a su hijo. En el coche negro se deslizó por la calle mientras la seguía de lejos. Manzanas pasaban en el barrio, cambiaba. Los edificios de lujo dieron paso a casas estrechas, calles con baches y muros grafiteados, hasta que entraron por un portón viejo, con pintura descascarada y un cartel casi ilegible donde apenas se leía Hogar Esperanza, menos Orfanato. Y fue allí, frente a ese portón oxidado, donde apareció la primera grieta en su mundo controlado, porque por alguna razón que aún no comprendía, sabía que esas niñas cargaban algo más que solo nostalgia, cargaban un pedazo de una verdad que jamás imaginó necesitar oír. Él se llama Augusto Silveira, y si hubieras vivido en esta ciudad hace 20 años, ese nombre sería sinónimo de poder. No era solo un apellido, era una morala. Donde él pasaba se abrían puertas, donde invertía la ciudad crecía, los bancos lo cortejaban, los políticos lo saludaban con reverencia. El imperio Silveira controlaba desde la construcción civil hasta hospitales privados y redes de colegios. Pero ningún imperio se construye sin costo. Y el de Augusto se pagó con lo que él no sabía que era demasiado valioso para ser negociado. Conoció a Elena. A los 27, se casaron antes de los 30, una boda elegante, celebrada entre copas de cristal y promesas eternas pronunciadas ante cientos de invitados, pero nunca ante ellos mismos. Elena era dulce, fuerte, sensible, todo lo que Augusto admiraba, y todo lo que no sabía amar de verdad. Por fuera, la vida era perfecta. Por dentro, era un guión meticuloso donde los sentimientos fueron reemplazados por cifras. Gabriel nació en medio de ese desequilibrio. Era el único lazo humano que Elena y Augusto aún compartían, y el único ser al que nunca permitieron ser moldeado por las reglas frías del mundo. Desde temprano, Augusto intentó entrenarlo, convertirlo en Susu, pero Gabriel era de otra materia. Decía que quería hacer la diferencia, ayudar a la gente, no abrir otra empresa ni comprar otra propiedad. Padre e hijo nunca pelearon de verdad, pero tampoco se abrazaron de verdad. En la última conversación que tuvieron fue una discusión silenciosa en el vestíbulo de casa. Gabriel había decidido abandonar la carrera de administración. Dijo que estaba involucrado en un proyecto social. Augusto solo rió, con esa risa seca que esconde decepción. Cuando crezcas, vas a entender que los sueños no pagan cuentas, dijo. Gabriel lo miró como quien ve a un extraño. ¿Y cuando vas a entender tú que lo que paga cuentas a veces cuesta el alma? A la mañana siguiente, se fue, sin decir a dónde, sin despedidas. 2 semanas después, Augusto recibió la llamada. Accidente di moto, víctima fatal. Todo lo que quedó fue la culpa. Y una urna blanca, Helena nunca lo superó. En la tristeza se pegó a su rostro como una máscara silenciosa. Dejó de tocar el piano, de cocinar, de reír. Augusto intentó seguir,
Se hundió en los negocios, viajó, expandió empresas y, rodeado de empleados e inversores, nunca estuvo tan solo. Aun cuando Helena enfermó, creyó que aún estaba a tiempo de salvarla. Pagó a los mejores médicos, la llevó a los mejores hospitales. Pero la medicina no alcanza donde el corazón decide rendirse. Ella se fue sin escándalos, sin palabras, solo con los ojos fijos en la foto del hijo en la estantería. Había escondido algo. Augusto siempre lo supo, pero nunca tuvo valor para preguntar. En aquella noche, tras ver a las niñas en el orfanato, no logró dormir. Releyó papeles antiguos, buscó archivos, habló con un viejo chofer, visitó un contacto en los registros civiles, hasta que descubrió lo que no quería, pero necesitaba saber. Gabriel había tenido una relación antes de morir, con una joven llamada Lucía, venida de un barrio humilde. Había trabajado como auxiliar en un proyecto social que Gabriel coordinaba. No había registros oficiales de matrimonio, pero había algo mucho más fuerte que los papeles. 2 actas de nacimiento, nombres Ana y Laura, fecha de nacimiento marzo de 2018. Gabriel falleció en abril. Augusto se sentó en el suelo de su despacho, aún con los documentos en las manos. Sintió la presión en el pecho, ese dolor ahogado y familiar, pero ahora con un sabor nuevo. El del arrepentimiento, no solo por haber perdido a su hijo, sino por nunca haber conocido las semillas que él dejó en el mundo. Los Jam no eran solo huérfanas, eran sus nietas. Y nadie, absolutamente nadie, se lo había contado a Ana. La mañana siguiente, volvió al orfanato. No como el hombre de negocios, no como el Augusto Silveira de antaño, sino como alguien en ruinas. Alguien que intentaba por primera vez coser los pedazos de lo que alguna vez fue una familia. Ni fue allí, parado frente al portón, observando a los niños jugar en un patio agrietado por el tiempo, que una pregunta lo golpeó con fuerza brutal. ¿Y si el amor que había buscado toda la vida hubiera estado allí todo el tiempo? La primera vez que entró al orfanato, Augusto sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho: vergüenza. La estructura era sencilla, con paredes descascaradas y olor a comida recalentada en el aire. Nada allí recordaba al mundo que habitaba, menos sean ascensores panorámicos, recepciones lujosas y personas siempre apuradas. Allí, el tiempo parecía otro, más lento, más crudo. Fue recibido por doña Celia, la coordinadora, una mujer de voz firme, cabello gris recogido en un moño, y ojos que, aunque cansados, aún sabían reconocer la bondad. ¿Dijo usted que quiere ayudar al orfanato?, preguntó, desconfiada, mientras lo guiaba por pasillos estrechos con dibujos infantiles en las paredes. Augusto asintió. Quiero entender mejor cómo funciona. Tal vez ofrecer alguna contribución. Mintió, o mejor dicho, no dijo toda la verdad. La verdad aún se le atoraba en la garganta. En el patio, los niños corrían entre juguetes improvisados, y allí estaban ellas, Ana y Laura, sentadas bajo la sombra de un árbol delgado, compartiendo un cuaderno de dibujos. Reían por algo que solo las gemelas pueden entender sin palabras. Él las observaba desde lejos, como quien intenta descifrar un sueño. ¿Se parecían a Gabriel? Sí, pero no era solo el rostro. Era la forma en que se sentaban en el suelo, el gesto de fruncir el ceño al pensar, la ligereza de quien aún cree que el mundo puede ser bueno. En los días siguientes, empezó a visitar el orfanato con frecuencia. A veces traía frutas, a veces libros, otras veces solo escuchaba a los niños. Aún no sabían quién era Elan. Tampoco él sabía cómo decírselo. No quería asustarlas, ni convertirlas en un proyecto de redención personal. Solo estar cerca. Un día, encontró a Ana sentada en el escalón de la entrada, con la rodilla raspada y los ojos húmedos. Se sentó a su lado en silencio. ¿Duele?, preguntó, con la voz más suave que pudo. Ella se encogió de hombros. Solo un poco. ¿Sabías que mi hijo odiaba lastimarse la rodilla cuando era niño?, dijo casi sin pensar. Ella lo miró, curiosa. ¿Usted tiene un hijo? Él se quedó en silencio un segundo. ¿Tú what? No. Está aquí, respondió ella, como quien entiende más de lo que debería para la edad que tiene. Nosotras tampoco tenemos papá ni mamá, pero nos tenemos la una a la otra, y eso ya es casi todo. Augusto sonrió con los ojos húmedos. En casi todo. Él tenía Turú, y sin embargo, nada. Poco a poco, las niñas empezaron a acostumbrarse a su presencia. Empezaron a llamarlo tío Gas, apodo que Laura inventó tras oír a doña Celia decirle señor Augusto. Él comenzó a ayudar en lo que podía. Arregló un ventilador, donó libros nuevos, consiguió una visita médica voluntaria. Nada grandioso, nada que atrajera demasiada atención, pero todo seguía siendo superficial, porque, aunque el cuerpo de Augusto estaba cada vez más presente, su corazón aún dudaba. Tenía miedo de encariñarse.
Miedo de volver a perder. En un domingo decidió llevar a las niñas a pasear al parque, con autorización por supuesto. Nunca habían montado una bicicleta, nunca habían visto un lago de cerca, nunca habían probado helado italiano Nellas. Observaba pedalear con torpeza, caer y reír, correr para pedir ayuda y volver a intentarlo. Y en ese instante, por un momento casi imperceptible, se olvidó del luto, se olvidó de los números, de las reuniones ante las pérdidas. Wise, algo que no sabía cómo nombrar. Tal vez fuera esperanza, pero la paz no dura mucho para quien aún no ha enfrentado la verdad por completo. Pero la paz no dura mucho para quien aún no ha enfrentado toda la verdad. En esa misma semana, una carta anónima llegó a la sede de la fundación. Silveira, su presidente, está frecuentando un orfanato pobre. Dicen que hay un vínculo personal. Se rumorea sobre 2 niñas. La carta no tenía firma, pero contenía malicia. En la directiva presionó. Uno de los socios pidió una reunión de emergencia. Los periódicos empezaron a investigar, y por primera vez en años, Augusto se dio cuenta de que había entrado en un terreno donde el dinero no compraba silencio, donde la verdad, esa que él postergó durante tanto tiempo, podía salir a la luz de la forma más cruel. En esa noche, Ana le entregó un dibujo. Era una casa sencilla con 3 ventanas, un árbol y un columpio. 3 personas al frente en 2 niñas tomadas de la mano. ¿Y un hombre canoso con traje azul soy yo?, preguntó él. Ella asintió, sonriendo. Se pensimos Cube. Si usted no tenía familia, podría ser parte de la nuestra. Augusto sonrió. Pero por dentro, algo volvió a romperse. Porque allí, en ese papel garabateado con lápices de colores, había más amor del que había recibido en décadas. Wayne no había dicho la verdad. Aún no les había contado que él era su abuelo. La verdad tiene una forma extraña de salir de las sombras. A veces se arrastran, otras explota. En el caso de Augusto, hizo ambas cosas al mismo tiempo. Todo comenzó con una visita inesperada al orfanato. 2 hombres, con trajes oscuros, representantes de la Fiscalía de Infancia y Juventud, llegaron con carpetas en la mano y rostros serios. Recibimos una denuncia, dijo uno de ellos. Alguien muy influyente estaría intentando acercarse a menores con intenciones cuestionables. La palabra quedó flotando en el aire como una bomba sin detonar. Doña Celia intentó contener el impacto. Augusto simplemente miró al vacío. Lo sabía, la carta anónima había ganado voz. Y ahora rostros. Estamos investigándolo. Doctor Silveira, no es personal, pero debemos proteger a estas niñas. El alejamiento fue inmediato. Por protocolo, no podía volver al orfanato hasta que se cerrara la investigación. Ningún contacto, a ninguna visita, ninguna nota. Fue como si le arrancaran el corazón por segunda vez a doña Celia, aunque con pesar comprendió. Las reglas eran claras, pero antes de que él se marchara, lo llamó aparte y le susurró: si todo esto es lo que creo, tiene poco tiempo, Augusto. Antes de que estas niñas se conviertan en solo 2 nombres más en un sistema que olvida a niños como ellas todos los días. Los diarios no tardaron en reaccionar. Empresario vinculado a escándalo con orfanato de la periferia. Filantropía o encubrimiento. ¿Quién es Augusto Silveira fuera de los negocios? Cada titular era un golpe. Pero el más duro vino desde dentro. En la propia directiva de la fundación convocó una asamblea. Algunos accionistas pedían su salida temporal, otros definitiva. La reputación de la marca estaba en juego. Y cuando se trata de imagen, pocos tienen estómago para verdades incómodas. Augusto escuchó todo en silencio. El mismo silencio que usó toda la vida para evitar conversaciones difíciles, para huir del afecto, para enterrar lo que dolía. Pero ahora, el silencio era su enemigo, porque ya no había dónde esconderse. En esa noche, revolvió el viejo armario de Elena. Allí, entre pañuelos olvidados y perfumes desvaídos, encontró un sobre en amarillento dirigido a él. Nunca lo había abierto, nunca tuvo valor. Los suaves aún llevaban el perfume de ella. Si estás leyendo esto, es porque ya es demasiado tarde. Supe de las niñas mucho antes que tú, Gabriel. Quería contártelo, pero tenía miedo. Sabía que lo rechazaría. Así que me buscó, llorando, pidiéndome ayuda. Las conocí, Augusto. Y puedo decirte con total certeza, son lo más puro que dejó nuestro hijo Note y Low Conti. Porque sabía que no estabas listo, pero quizás algún día lo estés. Y si ese día llega, espero que elijas el amor, no el miedo, no el orgullo. Amor, como lo habría hecho Gabriel. Elena, él lloró por primera vez en mucho tiempo. No por culpa, sino por entender, al fin, lo que había perdido durante tantos años. Al día siguiente, buscó a sus abogados. Quiero la custodia de las niñas. Intentaron disuadirlo. Proceso largo, en prensa agresiva. Sistema burocrático. Pero él fue firme. Ya perdí a un hijo. No voy a perder otras 2 vidas por miedo al escándalo. Mientras tanto, en el orfanato, Ana y Laura preguntaban todos los días:
¿El tío Gas no va a venir más? Doña Celia no sabía qué responder, así que solo sonreía, con el corazón en pedazos. Amperó una tarde nublada, cuando el portón chirrió y una sombra familiar cruzó el patio. Los ojos de las niñas se iluminaron. Ana Augusto se arrodilló. Hola, niñas. Ana corrió hacia él. Laura dudó. ¿Por qué desapareció?, preguntó Ana. Él respiró hondo. Porque fui cobarde. Porque pensé que esconder la verdad era mejor que enfrentarla. Ellas no entendieron todo, pero entendieron lo suficiente. Te extrañamos, dijo Laura. Él sonrió conmovido. Yo también las extrañé, más de lo que se imaginan. Día les contó todo, con calma, con sinceridad. Les dijo quién era Anne, de dónde venía y qué deseaba. Soy el padre de su papá. En silencio, Ana parpadeó. Laura frunció el ceño. Eso quiere decir que usted es nuestro abuelo. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, si ustedes quieren, me gustaría ser parte de su vida. Las niñas se miraron. Luego Ana tomó su mano. Ya lo sabíamos. Él arqueó las cejas. ¿Cómo?, Laura respondió, sonriendo. Mamá contaba cuentos antes de dormir. Siempre hablaba de un hombre serio, con traje, que papá decía que era difícil, pero que tenía un corazón grande, escondido. Decía que, si algún día él lo descubría, iba a cuidarnos. Augusto lloró. Ahí mismo, un sinvergüenza. Puck. En ese instante supo que el secreto que lo destruía también era el puente que lo salvaría. Existen silencios que reconfortan, otros que matan por dentro. El de Augusto era del segundo tipo. Desde la revelación a las niñas, la prensa triplicó el cerco. Los titulares lo ridiculizaban. A millonario, quiere adoptar a sus nietas ocultas. Durante 7 años, ¿coincidencia o estrategia? El hombre más rico de la ciudad, ahora abuelo de un orfanato pobre. Los socios lo presionaban. Los abogados lo advertían. Está abriendo las puertas a un escándalo legal. Augusto, la justicia no se conmueve con lágrimas, dijo uno de ellos. Tan frío como el sistema que representaba Anne, pero lo que más dolía no venía de afuera, venía de las niñas. Tras los primeros días de alegría llegaron las preguntas difíciles. ¿Por qué no vino antes?, preguntó Laura en una tarde nublada. La señora Celia dijo que usted era poderoso. ¿Por qué no nos quiso antes?, dijo Ana, con la voz quebrada. Augusto dudó. No había respuesta que borrara 7 años de ausencia. Porque estaba ciego. Por orgullo, Anne. Por miedo, Anne. Porque no sabía cómo amar de verdad, dijo, arrodillado, mirándolas a las dos. Pero ahora lo sé, y no quiero fallar otra vez. Ellas lo abrazaron, pero no dijeron nada. En el amor de los niños es generoso, pero también es sensible. Augusto empezaba a sentirlo. En el tiempo perdido, cobra intereses altos en las audiencias. Comenzaron semanas después. En el estado no quería abrir precedentes. Al otro lado, una fiscal joven, idealista pero implacable. Señor Silveira, usted no vio nacer a estas niñas, no acompañó sus vacunas, sus enfermedades, sus caídas. O'Hara, con la presión mediática, aparece queriendo adoptarlas, después de una vida rodeado de cifras y ausencias. ¿Por qué? Augusto tragó seco. Porque ahora sé lo que importa. En ella frunció el ceño. ¿Y por qué deberíamos creer en esta repentina iluminación emocional? Él no respondió. Porque ninguna frase de impacto vencería a eso. Solo el tiempo ni el amor, si era verdadero Anne. Pero, en el fondo, él también empezaba a dudar. Anne. Fue en ese periodo cuando Augusto dejó de comer. Anne dormía mal. Hablaba poco. Su reflejo en el espejo parecía el de un desconocido. Incluso su casa, antes silenciosa, ordenada, impecable, ahora parecía un mausoleo, un sepulcro de recuerdos. Anne pasaba las noches releyendo los cuadernos de su hijo. Encontró cartas sin terminar, bocetos de proyectos sociales, dibujos infantiles que Gabriel guardaba de sus visitas al orfanato. Anne, y dentro de un libro, en un sobre doblado, halló lo que rompió, lo que quedaba de su fortaleza. Una carta escrita por Gabriel a Lucía. Si algo me pasa, dile a las niñas que las amo, que luché por darles un mundo mejor. Dile a mi padre que, a pesar de todo, lo perdoné. Y que si algún día encuentra a las niñas, espero que no huya, aunque elija quedarse. Augusto cayó de rodillas. Perdóname, hijo, dijo, con la voz quebrada. No sabía que tú me veías, que aún creías en mí. En esa madrugada fue al orfanato. Se sentó en el escalón de la entrada, esperó el amanecer. Cuando doña Celia lo encontró, sus ojos estaban hundidos, sus manos temblaban. Perdí, Celia dijo, perdí en mí. Hijo, Anne, estoy perdiendo a las niñas, y me perdí a mí mismo en el camino. Ella se sentó a su lado. Quedaron en silencio varios minutos. Luego habló, con voz serena. A veces, perder es la única manera de entender lo que realmente importa. Pero no confundas desesperación con destino. Aún estás aquí, y mientras estés,
Todavía puedes hacer algo, Anne. A la mañana siguiente, Augusto convocó una rueda de prensa no para defenderse, sino para por primera vez abrirse. Subió al escenario sin discurso, sin teleprompter. No estoy aquí como empresario, estoy aquí como hombre, como padre, y ahora como abuelo. Mi hijo murió sin que yo pudiera conocerlo de verdad. Estas niñas son todo lo que me queda de él. No estoy luchando por la imagen de mi familia. Estoy luchando para ser, por primera vez, digno de ella. La ciudad guardó silencio por un día. Al siguiente llegaron las cartas, los correos, en los comentarios, gente que también había perdido hijos, abuelos que nunca conocieron a sus nietos, hombres que huyeron del afecto y ahora intentaban volver en empatía, en verdad, en prueba social. La fiscal programó una nueva audiencia. Augusto sería evaluado por un asistente social. Pero le advierto, no es el dinero lo que cuenta, señor Silveira. Es el vínculo. Él sonrió. Esta vez es lo único que quiero construir, y cuando salió del juzgado las niñas lo esperaban. En la puerta, no con euforia, sino con ojos que ya sabían lo que es esperar en hoy. Aún así, elegir quedarse por dentro. Todo seguía inmóvil, como si aún estuviera allí arrodillado frente a la tumba de Gabriel, con el alma atascada. Por eso, por primera vez en 7 años, subió al desván a la antigua habitación del hijo. Anne era un lugar que evitó tanto tiempo, que los empleados pensaban que estaba cerrado por motivos estructurales. Pero no era el techo el que temía derrumbarse, era él. Él empujó la puerta. La madera crujió como quien despierta de un luto dormido. Todo seguía como Gabriel lo había dejado, en libros apilados, un sudadero colgado en la silla, un globo terráqueo con marcas en tinta azul, fotos con niños de comunidades, un mural de post-its con frases sueltas en: si cambias la vida de un niño, cambias el mundo entero. A veces, el amor no necesita ganar, solo necesita quedarse. Augusto pasó la mano por el escritorio, un polvo, pero también memoria. Como si por fin hubiera regresado por lo que dejó atrás. Se sentó en la cama, miró la pared y vio algo que nunca antes había notado. Un sobre pegado detrás del mural, dentro un pendrive. Bajó al despacho, encendió la laptop, la pantalla se iluminó y allí, en medio de la luz tenue y el silencio de la madrugada, apareció el rostro de Gabriel. Él hablaba con calma, como quien sabe que ese video no era para una hora, sino para un después. Papá, no sé si verás esto algún día. Tal vez lo encuentres después de que ya no esté. Si es así, solo quiero decirte algunas cosas. Primero, te perdono. No por lo que hiciste, sino por lo que no supiste hacer. Sé que tuviste un padre ausente, que aprendiste a sobrevivir sin afecto, y trataste de enseñarme lo mismo. Pero yo me parezco más a mamá, y ella me enseñó que sentir no es debilidad, que la vulnerabilidad es, a veces, el mayor acto de valentía. Solo quiero que sepas que yo amé a Lucía, amé a las niñas, y quería que las conocieras, que fueras el abuelo que tal vez no supiste ser como padre. Todavía hay tiempo, papá. Incluso si yo ya no estoy, aún hay tiempo. Augusto lloró como quien nunca supo llorar, no un llanto de culpa, sino de liberación, como si, al oír a su hijo por última vez, hubiera recibido algo que siempre buscó: un permiso para cambiar, permiso para amar. Ese mismo día fue donde el asistente social le entregó el video. Esto no es una defensa, es una súplica para ser escuchado. No quiero convencer a nadie, solo quiero que vean quién era mi hijo y quiénes pueden llegar a ser estas niñas. Si reciben el amor que yo no supe darle, las cosas empezaron a cambiar lentamente. La asistente, antes neutral, comenzó a mostrar empatía. La fiscal, más fría, empezó a hacer preguntas más humanas. Las niñas empezaron a llamarlo abuelo sin dudar pero aún quedaba un fantasma por enfrentar, uno que él evitaba. Desde el entierro en Elena, o mejor dicho, su memoria volvió a la casa de la playa, donde pasaban las navidades. Llevaba años cerrada. Allí encontró un cuaderno de recetas con anotaciones de ella, una carta nunca enviada, un pañuelo con el perfume que aún resistía al tiempo, y, en el jardín trasero, el columpio de madera donde Gabriel se cayó por primera vez. Todo era memoria, pero esa tarde, sentado en la terraza, habló en voz alta. Vi a las niñas, Elena. Son hermosas y fuertes, como tú, Anne, y yo estoy intentando, te juro que estoy intentando ser alguien de quien Gabriel estaría orgulloso. Si puedes oír, solo quiero que sepas. Entendí. Tardé, pero entendí. En el viento movió las hojas. La luz dorada del atardecer acarició su piel, y por primera vez sintió paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, finalmente, había dejado de huir. Al volver a la ciudad, llevó un regalo para las niñas: 2 pulseras de tela, con nombres bordados a mano. Una decían Ana, amor que enseña; la otra Laura, amor que cura. Cuando las entregó, ellas sonrieron. Y Laura preguntó,
¿Y la suya, abuelo? Él sacó la suya del bolsillo. Una pulsera con el nombre en Gabriel, amor que permanece. Los tres se abrazaron. Y allí, entre recuerdos, pérdidas y redenciones, nació algo que ningún dinero podría comprar en una nueva familia. Era martes, 8 de la mañana, cuando Augusto entró por última vez al tribunal. El ambiente estaba cargado, no por la luz que caía afuera, sino por lo que simbolizaba a un nuevo comienzo. Empapado de incertidumbre, enfrente a él, la jueza, a la izquierda, la fiscal, a la derecha, su abogada, al fondo, dos niñas sentadas una al lado de la otra, moviendo los pies, con trenzas idénticas. Lo miraron y sonrieron. Él no les devolvió la sonrisa menos o por frialdad, sino por respeto. Ya no se trataba de él. La jueza pidió silencio. Llamó a Augusto. Señor Silveira, ¿está consciente de lo que representa esta audiencia? Sí, su señoría, respondió. Está consciente de que, al solicitar la custodia definitiva de Ana y Laura, asume completa responsabilidad por sus vidas hasta la mayoría de edad, con todas las obligaciones legales, emocionales y morales que esto implica. Él respiró hondo. Lo estoy. La jueza prosiguió. ¿Desea hacer alguna consideración final? Augusto miró al frente y luego a las niñas, y entonces habló sin papel, sin ensayo. Pasé la vida eligiendo lo seguro. Elegí contratos en lugar de conversaciones. Elegí ganancias en vez de vínculos. Elegí el silencio, creyendo que me protegía. Y por eso perdí a mi hijo no por accidente, sino por ausencia, por no estar cuando él más me necesitaban. Estas niñas son todo lo que me queda de él, pero más que eso son dos vidas con futuro, con sueños con un valor que yo jamás tuve a su edad. No estoy aquí para corregir el pasado. El pasado no se puede arreglar. Estoy aquí para construir lo que aún es posible. Y si me lo permiten, quiero hacerlo cada día menos en presencia. Con amor, con verdad. En silencio en la sala. Sorprendente. La fiscal pidió la palabra. Sutano Eredist, manos más humano, su señoría, tras la evaluación del asistente social, entrevistas con las niñas y el análisis de los vínculos afectivos formados, nuestra posición ha cambiado. Recomendamos la concesión de la custodia, porque a veces el amor también necesita tiempo para aprender a existir. En la jueza respiró profundo, hizo sus consideraciones jurídicas y luego, como quien sella el capítulo de un libro antiguo, golpeó el mazo custodir concedida. Augusto no se levantó, no gritó, solo cerró los ojos y por dentro dijo lo que no pudo decir en el funeral de su hijo. Lo logré, Gabriela, me quedé. Y esa noche su casa ya no era la misma. Los cuartos estaban llenos de sonidos. El olor de la comida sencilla hecha a cuatro manos invadía los pasillos. Las risas resonaban como música, pero había más. Había una transformación invisible. La biblioteca, antes solemne, ahora tenía lápices de colores. La sala de reuniones se convirtió en sala de estudio improvisada. Y el viejo piano de Elena fue reabierto, con Ana tocando sus primeras notas, equivocándose, riendo, intentando de nuevo, pero la elección de Augusto iba más allá de la custodia. La semana siguiente, convocó una nueva rueda de prensa frente a las cámaras, hizo algo inédito: renuncio a la presidencia de la Fundación Silveira. El cargo será asumido por una nueva directiva, con enfoque en proyectos sociales para la infancia y la juventud, y estoy destinando el 30% de mi patrimonio a un fondo permanente para orfanatos y hogares en zonas vulnerables. En los periodistas se miraron, atónitos. ¿Esto es por ellas?, preguntó alguien. Augusto sonrió. Es por mí, fui, y por quien finalmente elegí ser en esa noche, sentado en el sofá. Ana se le acercó. Abuelo, cuando supo que quería ser nuestro abuelo de verdad. Él pensó y respondió con ternura: el día que dejé de huir de mi dolor y comencé a correr hacia el amor. Y en ese instante, mientras las dos se dormían en su regazo, comprendió: el amor no es solo una elección, es una decisión, es presencia diaria, es mirar a alguien y decir con el corazón entero: yo me quedo. La casa estaba llena, no de empresarios, ni políticos, ni fotógrafos, sino de voces infantiles, carcajadas libres y juguetes esparcidos por los pasillos. Era el cumpleaños número 9 de Ana y Laura. Augusto les había preguntado qué querían de regalo. Ellas respondieron: una fiesta con otros niños, como en las películas. Y él hizo más que eso. Transformó la mansión, antes silenciosa, fría, intocable, en un hogar vivo, palpitante. Mandó instalar una cama elástica en el jardín. Contrató payasos, pero pidió que no fueran demasiado ruidosos. Laura tenía miedo. Preparó brigadeiro con sus propias manos, fallando 3 veces. Y escribió a mano las invitaciones para cada niño del orfanato. No hubo ostentación.
Hubo alegría mientras observaba a las niñas correr por el jardín con la ropa manchada de glaseado y las caras pintadas. Augusto se sorprendió sonriendo de una forma nueva, una sonrisa liviana, de quien finalmente ya no estaba en guerra. Con su propio pasado, doña Celia se acercó. Nunca pensé que vería esta escena, dijo. Yo tampoco, respondió Alan, pero hoy no puedo imaginar mi vida sin esto. Ella sonrió. ¿Sabes qué me impresiona, Augusto? Q. Lograste cambiar, sin dejar de ser tu anhelo, pensó un instante. Tuve que romperme primero. Al final de la fiesta, Ana lo tomó de la mano. Abuelo, hay algo que queremos mostrarte. Ann subieron al cuarto. Sabra la cama. Había un cuaderno de tapa roja. Dibujos, recortes, frases escritas con letra infantil. Era un diario. Pero no Sabra. Ella San era sobre él el día 1. El abuelo nos llevó al parque y se cayó intentando andar en bicicleta. Día 7 en el abuelo lloró viendo una película. Día 18 en el abuelo dijo que nos ama antes de dormir. Día 30 en el abuelo ya es nuestro héroe. Augusto cerró los ojos, apretó el cuaderno contra su pecho y lloró, no por dolor, no por culpa, lloró por gratitud, por estar vivo para vivir eso, por haber tenido el valor de quedarse en esa noche, solo en el despacho. Encendió la cámara del computador. Grabó un video no para las niñas, sino para sí mismo. Para el futuro, si algún día olvido el camino, si algún día el silencio quiere volver. Quiero que este video me recuerde quién elegí ser. Alguien que se quedó, alguien que amó. Alguien que aprendió con 2 niñas de 9 años lo que ningún imperio jamás me enseñó, aunque la única herencia que vale la pena dejar es la presencia en 3 años. Pasaron lo que antes era un hogar de silencios. Ahora era territorio de voces. Los pasillos vibraban con música improvisada, peleas por quién lavaba los platos y risas a las 3 de la madrugada. La mansión Silveira finalmente se convirtió en casa en Augusto. Ahora, con el cabello más blanco y los pasos más lentos, llevaba a las niñas a la escuela, todos los días en coche, claro. Pero los viernes, por petición de ellas, iban caminando. Nos gusta caminar contigo, abuelo, decían. Aunque tardemos más. Él fingía quejarse. Decía que llegaría tarde a una reunión importante pero ellas sabían, él llevaba años cancelando reuniones, porque había encontrado algo más importante que administrar el amor. Ana creció más. Seria, anávida, lectora. Le gustaba escribir, observar el mundo con ojos que entienden a las personas. Laura era arte en movimiento, creativa, dramática, apasionada por el teatro y la idea de transformar historias en escena. Augusto las observaba todos los días, con asombro. ¿Cómo es posible que tanta vida viniera de mi hijo?, se preguntaba. ¿Y cómo casi dejé que se escapara? Los domingos se volvieron tradición, día de feijoada, día de películas con manta, día de visitar el antiguo orfanato, ahora con nuevos juguetes, psicólogos disponibles, todo discretamente financiado por la fundación que llevaba el nombre de Gabriel. Pero lo más importante no era la donación, era lo que Augusto repetía a cada niño que lo abrazaba. No estoy aquí para salvar a nadie. Estoy aquí porque un día 2 niñas me salvaron a mí. A la casa de la playa fue reabierta, remodelada, pero con el columpio original en el patio, porque las niñas lo pidieron. Fue donde papá se cayó cuando era niño, ¿verdad? Augusto asintió. Y fue donde se levantó Ann. Una tarde, Ana entró en su despacho. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. En ella dudó. ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotras? Augusto sonrió, pero su voz se quebró. Un poco. Estaría más que orgulloso. Estaría agradecido. Ana frunció el ceño. ¿Agradecido por qué? Por mostrarme quién era él y por darme la oportunidad de ser el padre que no supe ser. Siendo un abuelo, de la forma más hermosa posible. Ella lo abrazó en silencio, y en ese abrazo estaban todas las cartas no escritas, todos los te quiero, que nunca dijo, todos los años perdidos, ahora llenos de algo que ni el tiempo podría quitar. En el cumpleaños número 70 de Augusto, las niñas prepararon una sorpresa. Reunieron a amigos, ex empleados, niños del orfanato, montaron una obra de teatro contando la historia de un hombre que construyó un imperio. Lou perdió Tadú, y al final encontró lo que realmente importaba. Al final Laura tomó el micrófono. Este hombre descubrió que el mayor legado no es el nombre ni la fortuna, es el amor que nos atrevemos a dar, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Augusto lloró. Otra vez, esta vez delante de todos, porque en esa noche finalmente entendió, ya no necesitaba perdonarse, porque el amor que dio Quitario fue aceptado por completo. Y eso era todo. A más tarde, esa misma noche, antes de dormir, miró una foto antigua en Gabriel, a un niño, con una sonrisa amplia. Gracias, hijo, susurró, por no rendirte conmigo
Incluso después de haberte ido en la puerta del cuarto, Ana observaba sin ser vista, y sonrió porque ahora finalmente ellas sabían. El abuelo se había quedado Ann y ellas nunca más estarían solas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale me gusta al video ahora. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si te gustan las historias reales, emocionantes y transformadoras, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, encontrarás narrativas que tocan el corazón, te hacen reflexionar y a veces, incluso, cambian tu vida. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete, porque la próxima historia puede ser justo la que necesitabas escuchar.